Muy buenas tardes, los que nos escuchan, los que nos observan. Muy buenas tardes a todas las familias que se encuentran y que nos conectan sobre los diferentes medios. Dios me le bendiga. Gracias por darnos ese privilegio de llegar hasta sus hogares, del norte al sur, del este al oeste. Muchas gracias. Gracias a todos los pastores quienes están orando por nosotros. Gracias por nuestros hermanos que están llevando a cabo sus estudios a esta hora, sus mensajes, porque la palabra está siendo predicada. Gracias también a todos aquellos quienes nos escuchan por la radio en el 100.1. Dios me le bendiga, hermanos. Gracias por darnos el privilegio de estar en sus autos. ¿Sabe? Estamos escuchando muchas cosas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y creemos que es difícil, es muy difícil para muchas familias quienes ya han perdido a algún ser amado a través de esta pandemia. Pero hace días atrás estaba argumentando con alguna persona algunos temas de suma importancia. Y en esos argumentos que la persona y yo estábamos tratando, todo empezó con un diálogo simple y sencillamente sobre estudiar la palabra. La persona empezó a cuestionar la Biblia y a cuestionar lo que Dios hacía y lo que Dios tenía en planes en llevar a cabo. Y como siempre, el hombre siempre lo cuestiona. Como siempre, el hombre tiene sus propias razones, el por qué Dios hace esto y el por qué Dios hace aquello. A veces no comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, pero somos prontos a argumentar lo que Dios hace y lo que Dios pretende hacer con nosotros. Yo le quiero dar un consejo con mucho respeto a usted que me escucha. Querido amigo, querido hermano, le quiero dar un consejo. Antes de que usted se meta a un argumento con cualquier persona, estudie la palabra. Y prepare su corazón para que usted dé respuesta conforme a la palabra. Porque si usted sostiene sus palabras con lo que la palabra de Dios dice, entonces el sustento quedará en pie por sí solo. Nosotros podemos cuestionar a Dios todo lo que queramos. Pero eso no significa que Dios tiene que cambiar lo que Él es como Dios. Nosotros podemos argumentar contra Dios todo lo que queramos, pero eso no cambiará los planes de que Él siga siendo Dios. En esta tarde yo le pido, por favor, que me acompañe a abrir la escritura en el libro de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 3 y ojalá y usted me acompañe y pueda abrir su escritura conmigo. Romanos capítulo 3, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la escritura de esta manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el verso 11 sigue diciendo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi Dios, quiero ponerme en tus manos. Y humildemente quiero rogarte, Espíritu Santo, que tomes mis labios, mi mente y mi corazón. Pero primero, Señor, quiero que tomes todos mis pecados en tus manos, mis transgresiones, las veces que he cometido errores y mis faltas. Te ruego, Espíritu Santo, que uses este vaso. Límpiame, limpia mis labios, dame palabra de sabiduría y de ciencia para que yo pueda exponer tu palabra. Es en Cristo Jesús que ruego, Señor, que la bendición, Señor, de tu Espíritu Santo sea sobre este mensaje, Señor, el cual expondremos en este momento. Es en Cristo Jesús que te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y amén. Tal vez usted ha leído la Biblia en su casa, o tal vez usted tiene una Biblia en su casa. Y tal vez usted ha leído el libro de Romanos capítulo 2, donde Pablo le recordó a los judíos que ninguno de ellos están sin excusa y que están bajo la condenación del juicio de Dios. Pero ahora en el capítulo 3 encontramos que el judío agota su último recurso y el judío trata de justificarse de alguna manera, argumentando una salida del juicio que está por venir. ¿Sabe, querido hermano, querido amigo que me escucha? Usted y yo podemos argumentar todo lo que queramos y vamos a desear desviar a Dios del juicio que viene contra todos nosotros. Vamos a argumentar sobre todo lo que hace Dios. Y tal vez nosotros queramos desviar el juicio que viene contra cada una de nuestras acciones que hacemos y que llevamos a cabo en esta tierra. Hoy mismo, tal vez estamos encontrando el mismo problema. Cuando presentamos el Evangelio a otros y les mostramos claramente sus pecados y su necesidad de Cristo, creemos nosotros que es muy común que comiencen a levantar discusiones y que comiencen a levantar argumentos tratando de eludir el juicio de Dios. A nadie le gusta que le digan las verdades. A nadie nos gusta que nos diga cómo son las cosas. A nadie nos gusta que alguien nos hable de un juicio venidero y de una condenación segura. A nadie nos gusta. De hecho, los judíos decían, ¿qué de los paganos? Hay otros que pecan más que nosotros. También decían, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguno al infierno? Y por ahí hay muchas doctrinas que dicen esto. Un Dios tan bueno no puede condenar a nadie. Usted conocerá a estos grupos que están por ahí afuera, que pensarán que el pecado no va a ser traído a juicio. Dios es Dios en todas las maneras que tú lo pongas. Dios es Dios en todos los lugares y en todo momento. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto. Y Dios traerá juicio en su rectitud a todos nosotros los seres humanos quienes hemos desobedecido su palabra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:1, pues, que significa por lo tanto. Esta palabra nos lleva al capítulo 2 para entender, donde vimos que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas. Los judíos descansaban en tres cosas muy importantes. Primero, ellos tenían la ley. Segundo, ellos habían sido circuncidados. Tercero, ellos eran hijos de Abraham. Pero Pablo dejando en claro, muy en claro, en el capítulo 2, que tener la ley no da ventaja a la persona, de acuerdo a Romanos capítulo 2, verso 13.
Pablo está diciendo que ser circuncidados no nos da ninguna ventaja como personas, de acuerdo a Romanos capítulo 2, verso 25. Pablo está diciendo que ser hijo de Abraham no nos da ninguna ventaja alguna, de acuerdo a Romanos capítulo 2, verso del 28 al verso 29. Y con estas cosas en mente que Pablo menciona, es muy natural que el judío haga las preguntas que se encuentran en Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Los judíos decían, si vamos a ser condenados con el resto del mundo, ¿qué provecho hay en ser judío? También decían, si estamos bajo el juicio de Dios igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio de ser judío? ¿Qué tiene de bueno ser judío? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijos de Abraham no nos aprovecha, ¿qué privilegio pues hay en ser judío? Pero Pablo rápidamente contesta las mismas preguntas que se le hacen al Señor. Les responde rápidamente a los judíos en el capítulo 2 de Romanos capítulo 3, donde dice, hay mucha ventaja en todas las maneras. Y Pablo inicia diciendo primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, amigo hermano que me escuchas, el ser judío aprovecha en mucho y en muchas maneras. ¿Y por qué decimos esto? Porque los judíos tienen los beneficios que ninguna nación o ninguna otra nación tienen. Tú, querido amigo, querido hermano que me escuchas, tú, querido hermano que has sido lavado y limpiado con la sangre preciosa de Cristo, tú tienes un gran beneficio hacia tus vecinos. Porque estás en Cristo. El reconocer a Cristo trae en sí grandes beneficios. Tener su palabra trae grandes beneficios. Y Pablo enumera varias de estas ventajas en el libro de Romanos capítulo 9, verso del 3 al 5. Nota lo que dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Existe una ventaja grande. Existe una ventaja muy superior a cualquier otra religión. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro Señor. Y es la ventaja porque Él es el dador de las promesas. Él es el dador de la gloria. Él es el dador del pacto. Él es la promulgación de la misma ley. Tenemos grandes ventajas porque estamos dentro de las promesas de Dios. Los judíos estaban dentro de la promesa de Dios. Porque de ahí, de estos patriarcas, viene Jesús según la carne. Hay ventajas servirle a Cristo. La ventaja más primordial y más importante es que tenían ellos, los judíos, la palabra de Dios. Y los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Alguien tenía que hablar de la palabra de Dios. Dios tenía que confiarle sus verdades a alguien. Además de ello, ellos debían ser custodiados de la palabra de Dios. Tenían que cuidar de la palabra de Dios. Note conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versos del 7 al 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sabe, querido amigo, querido hermano? Me estaba recordando yo a las veces que a veces vamos a otros países a predicar, incluso a nuestro propio México. En cierta ocasión me tocó estar predicando en Puebla. Y usted que conoce Puebla y usted que ha estado ahí, se dará cuenta que hay un pueblo donde tienen 365 santos y sacan un santo todos los días por la calle.
Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos un Dios justo, un Dios poderoso que está cerca de nosotros a cada instante, a cada momento. Él es nuestro Dios. Pero también en el Salmo 147, versos del 19 al 20, dice la Escritura: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Es imperativo entender entonces que nosotros entendamos, o sea, es importante entender que usted y yo estamos más que bendecidos. Dice la Escritura que la palabra confiada, que significa semejante al verbo creer, de acuerdo a Romanos 3:2, donde dice mucho en todas maneras, primeramente ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios. Esto está diciendo literalmente hablando que ellos y a ellos fue encomendada la palabra de Dios. De ahí, queridos hermanos, parten muchas cosas. Y gracias a Dios por su bendita palabra, porque ella llegó a nosotros como gentiles y ahora nosotros hemos recibido la adopción como hijos. Y gracias a Dios podemos abrir su palabra y podemos ver lo que Él nos está diciendo. Pero alguien puede argumentar y decir: ¿de qué manera aplica esto a nosotros? Si los judíos son los judíos, nosotros somos gentiles. ¿De qué manera aplica a nosotros? Escuche, querido amigo, querido hermano, si una persona tiene la Biblia, tiene un gran privilegio y una gran ventaja, y tiene una gran responsabilidad. Porque tener una Biblia es una enorme bendición. Tener una Biblia en el hogar es una bendición increíble, pero también es una gran responsabilidad. Yo no sé si usted ha visto los documentales, pero hay países donde no tienen una Biblia y anhelan tener una Biblia. No hace mucho tiempo atrás mirábamos cómo en alguna parte del mundo una tribu recibió las Biblias y la gente lloraba con tener la palabra en sus manos. Dios había llegado a sus manos, tenían la Biblia en sus manos, lloraban, anhelaban una palabra que tuvieran en sus propias manos. Alguien les llevó la palabra de Dios y eso fue una gran bendición. Pero también si poseemos la verdad, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con la verdad que poseemos. No podemos tener la verdad en la casa y alzarla. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuántas Biblias hay en cada uno de los hogares que nunca son abiertas y nunca ni siquiera son leídas. Sí, amigo que me escuchas, le creemos más a los grandes pensadores, le creemos más a la ciencia, le creemos más a cualquier persona que a la misma palabra de Dios. Tenemos la verdad de nuestros hogares, tenemos la verdad de nuestras casas, está polviada, está bajo de la cama, está guardada para el momento más dado, y usted ha perdido grandes momentos de estudiarla y leerla y ver el consejo de Dios para su familia. A los judíos fue confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación escrita que tenían. Pero ¿fueron ellos fieles a ello o fueron ellos infieles? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 3, verso 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sabe, hermano, amigo que me escucha? Los judíos decían estas palabras: Señor, tú nos has dado tu palabra y tú nos has dado muchas promesas como nación. Pero después de decir eso había una palabra que siguió sus mismos argumentos: ¿por qué ahora eres infiel con nosotros? Por otro lado, ellos estaban acusando a Dios de ser infiel y cuestionaban a Dios diciendo: Dios, nos has escogido a nosotros como nación judía, nos has ya traído desde muy lejos, pero hay una pregunta que te queremos hacer, Señor. Ahora, ¿por qué nos estás condenando? Si somos una nación santa, si somos una nación escogida por ti, ¿por qué nos estás condenando?
¿Acaso, Señor, tenías otros propósitos para nosotros? Queridos, déjeme decirle esto, muchos de nosotros estamos siempre al borde de la argumentación diciéndole a Dios: Señor, si yo ya soy tu hijo, ¿me condenarás o no me condenarás? Dios tiene llamados muy específicos. Dios escogió una nación. Dios escogió al pueblo judío para que fueran los portavoces de la verdad. Pero hoy en el siglo XXI Dios te ha llamado a ti. Dios te ha escogido a ti de una familia. Dios te ha separado a ti para que prediques el evangelio. El Espíritu Santo ha llegado a tu familia por medio de tu hijo, de tu esposa. Yo no sé por medio de quién, pero la palabra de Dios ya está en tu casa. Predíquela, enséñala, vívela, porque eso es importante. Pero en el libro de Romanos, en el versículo 3, capítulo 3, Pablo nos muestra quién es realmente infiel. ¿Acaso Dios ha fallado a su pueblo? Miremos Romanos 3, verso 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, lo que están preguntando es: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, no es posible, porque el hecho de no creer en Dios no significa que Dios tiene que cambiar quién es por ser Dios. No, el hecho de que tú no creas, Dios no tiene que cambiar sus estatutos, su manera de pensar. El hecho de que tú no creas, eso no cambia que Dios siga siendo Dios. Él sigue siendo Dios. En segundo lugar, ¿la infidelidad del hombre anula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Porque la misma palabra dice que es el hombre quien es infiel. Y en nuestra infidelidad nosotros no podemos hacer nula la palabra de Dios o lo que Dios estableció como verdad. Sí, amigo, Dios nos dio su palabra y nosotros fuimos los infieles. Dios no falló. Su palabra no falló. Nosotros somos los que fallamos a cada instante y a cada momento. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Mi madre criaba algunos animales. Y entre los animales que mi madre empezó a crear, me di cuenta que mi madre en mi corta edad tenía algunos cerdos, algunos puercos que le decimos en nuestro país. Y yo me daba cuenta que uno de los cerdos tenía cemento en el cuarto donde mi madre lo tenía, pero otro de los cerdos tenía lodo o tierra suelta donde se creaba pues el lodo y se hacía mucho lodo cuando el agua entraba. Yo recuerdo que yo notaba que mi madre le echaba el maíz al cerdo y el cerdo pisoteaba el maíz, y cuando el cerdo pisoteaba el maíz, eso no dejaba que el maíz siguiera siendo maíz. Eso no cambiaba la historia. En otras palabras, echar las perlas delante de los cerdos, ellos pueden pisotearlas en el lodo, pueden hacer todo lo que quieran porque las perlas están en el lodo, pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Eso no cambia el hecho de que el maíz sigue siendo maíz. Dios sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Dios sigue siendo Dios aunque el ser humano pisotee su misma palabra. Es de ese mismo modo que cada uno de nosotros podemos pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia la palabra de Dios, y eso no altera ni disminuye en ningún aspecto sus promesas y no afecta su fidelidad. Él sigue siendo fiel. Y si tú no lo crees, fíjate lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Romanos capítulo 3 verso 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Debemos notar también que en Romanos 3:3 dice algunos, o sea, no todos los judíos eran incrédulos. No, porque había muchos que creían en la palabra del Señor, como Pablo, Pedro, Santiago, creían en las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Pero también había muchos que no creían. Y la mayoría de los judíos no creyeron a Cristo como su Mesías. Los hombres pueden mentir, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel.
Aunque todos los hombres, queridos amigos que nos escuchan, aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran en la teoría de la evolución, esto no lo haría verdadera. Escúcheme en el amor del Señor. Dios y su palabra, especialmente en Génesis capítulo 2 y capítulo 1, son verdad, y todo hombre sería un mentiroso. Dios es el creador, amo y señor del universo. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y jamás lo hizo de un chango. No, queridos hermanos, no es así. Él sigue siendo Dios. Pero Pablo también nos enseña que, como contexto de Romanos capítulo 3, Pablo nos enseña y nos lleva, y tal vez nos remonta a la oración del rey David. Vaya conmigo en el Salmo 51, verso 4. Ahí dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean conocidos justos en tu palabra y tenido puro en tu justicia. Sí, hermano, en la gran oración de confesión del rey David, él quiso decir estas palabras: Señor, todo lo que tú dices es recto. Señor, tú siempre eres triunfador y vencedor. Señor, tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas todos los casos. Hermano, fue Pablo quien a través de la sabiduría que Dios le dio, citó esta cita del Salmo 51, verso 4. Y en esta oración de confesión de David, la trajo a memoria. ¿Y por qué la trajo a memoria? Porque definitivamente había alguien a quien los judíos valoraban más que a David. O sea, en otras palabras, no existía una persona más a quien valoraban más los judíos que a David. Tú siempre eres triunfador. Claro, Señor, tú siempre eres triunfador. Pero ¿quién fue el rey David para decir estas palabras? Un rey que fue bondadoso, un rey que hizo muchas cosas buenas, que escribió muchos salmos. Pero Pablo está recordando que aún David fue infiel. Sí, escúcheme, David fue infiel. Aún David fue un adúltero, aún David fue un asesino. Él cometió el adulterio con Betsabé y fue el causante de la muerte de su marido en el campo de batalla. ¿Recuerda usted? David estaba diciendo en su oración: Señor, tú tienes la razón y yo estoy mal, estoy equivocado. ¿Por qué? Porque David sabía que era culpable y que necesitaba la misericordia de Dios. Si David, escúcheme, si David era culpable y estaba reprobado, este hecho condenaría a todos los judíos. Este hecho hubiera traído mucha catástrofe. Por lo tanto, creemos que Dios es la fuente y el único autor de la verdad. Dios es el autor de la verdad. El pecado es todo lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. Dios es verdad. Y si Él dice que hay infierno, hay infierno. Y si Él dice que hay infierno eterno, hay infierno eterno. Si Dios dice que hay cielo, hay cielo. Si Dios dice que seremos condenados aquellos que rechazamos a Jesús, aquellos que rechazamos su palabra, Él lo dice y su palabra es verdad. Dios no puede cambiar simplemente porque tú no quieres creer así. Dios no puede cambiar porque ciertos grupos creen que Dios no puede ser tan malo. Dios es justo, Dios es recto. Dios no puede cambiar porque simplemente a un pensador se le ocurre pensar que Dios simplemente no existe. Romanos capítulo 1 nos dice que la gloria de Dios se manifiesta en todas las áreas de la vida. Tú puedes mirar su gloria en las cosas creadas, en todo lo que miras, al ser humano, el cielo, las estrellas, todo fue formado por Dios. Él no ocupó la ciencia. Él no ocupó al grande pensador. Él no ocupó a los grandes libros. Él no ocupó las grandes bibliotecas de todos los pastores. Él no ocupó ni siquiera los grandes teólogos. Él es Dios sobre todas las cosas, amo y Señor de todo cuanto existe y subsiste.
Recuérdame con mis palabras en esta tarde. No importa lo que el hombre dice, sino simplemente lo que Dios dice. Una palabra de lo que dice Dios tiene mucho más valor que 10,000 bibliotecas de lo que el hombre puede decir. No importa cuántos libros haga el hombre, no importa dónde saque sus pensamientos, no importa qué tanta letra escriba, Dios está en primer lugar sobre todas las cosas. Romanos capítulo 3 verso 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, la verdad siempre es relevante. Dios es verdad. Y yo quiero concluir en esta tarde preguntándote: ¿qué has hecho tú con la verdad? Si Dios confió su verdad a los grandes hombres en el Antiguo Testamento, si Dios confió su verdad a los judíos y ellos no hicieron nada con ello, si Dios les confió su palabra y la palabra fue nula y ellos no la aceptaron, la pregunta es: si tú has sido llamado y apartado para el poder de Dios y para su gloria, ¿qué has hecho con su verdad? ¿La has guardado? ¿La has metido abajo de la butaca? ¿La has metido abajo de dónde? ¿Por qué no la estás leyendo? ¿Por qué no la estás pasando de generación en generación? ¿Por qué tus hijos no han aprendido nada de Dios? ¿Por qué no tienes el tiempo de hablar con ellos? ¿Por qué no tienes el tiempo de aprender a orar? ¿Por qué no tienes el tiempo de poner en efecto lo que Dios quiere que tú y yo pongamos en efecto? La respuesta es que yo no la sé. Solamente sé que hemos sido infieles. Dios es fiel y nosotros somos infieles. La palabra es siempre actual, siempre contemporánea, siempre relevante. La verdad de Dios aborda las cuestiones del día con una visión penetrante más allá de lo que tú puedes ver. La palabra de Dios, que es la verdad, nunca se pasa de moda, no es anticuada. La palabra de Dios no se añeja, nunca expira, nunca se acaba. Ella sigue siendo verdad. La verdad de Dios no se cansa, nunca se desvanece. La verdad de Dios nunca jamás dejará de ser verdad. Dios tiene palabra única. Y querido amigo, querido hermano que me escuchas, creer a Dios y aceptar su palabra es la más grande bendición que tú puedes recibir. Yo me pongo a pensar en miles de cosas, pero una de las cosas que me pongo a pensar es: ¿te has dado cuenta por qué Dios te llamó a ti de una familia? Te separó de esa familia para que tú le sirvieras. ¿No sería acaso para que Dios quiere que Dios traiga la bendición a tu familia y tú no has hecho nada? ¿Por qué Dios separó tu propia persona a ti? Después de haber tenido fundamentos erróneos por medios de tus padres, después de haber crecido en una familia que no le importaba lo que Dios hacía, después de haber crecido en una familia que ni siquiera la Biblia se abrió, después de haber crecido en una familia que ni siquiera temía a Dios, ¿por qué Dios te escogió a ti y te separó para su gloria y su honra? ¿No sería para que la familia sepa de ese Dios y tú no has hecho nada? ¿Qué has hecho con la verdad? De seguro tal vez pudimos haber sido como los judíos de aquel tiempo, cuestionando a Dios en cada momento, cuestionando a Dios en cada vuelta de la esquina, preguntándole por qué hacer esto y por qué hacer aquello, en vez de someternos a su gloria, a su poder, en vez de caer de rodillas y ser humillados. Él es verdad. Dios no te ha fallado, querido amigo, querido hermano, tú le has fallado a Dios. En esta tarde, antes de cerrar, yo te pregunto: ¿cómo está tu corazón, tu alma delante de Dios? ¿Has sido fiel en su palabra? ¿La has atesorado? ¿La has puesto en tu corazón en serio? ¿O simplemente eres como estos judíos que están simplemente ahí para cuestionar a Dios y querer justificar su propio pecado? No importa qué tantas excusas usemos, todas las excusas delante de Dios serán baratas. Todas las excusas delante de nuestro Dios no tendrán ningún valor. En esta tarde, ¿y dónde estás? Yo quiero rogarte que oremos juntos.
Escritura dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo tenemos la verdad frente a nuestros ojos. Tal vez tú tienes una Biblia en tu casa. Tal vez hoy sea el día en que tú le vas a decir a Dios: Señor, yo empezaré a atesorar tu palabra. Te ruego que cierres tus ojos ahí donde estás y ores conmigo esta oración. Señor Jesucristo, tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios justo. Señor Jesús, te ruego que me perdones. Yo he sido infiel y no he, Señor, seguido tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que me perdones, porque no hay ninguna excusa que me pueda salvar del juicio venidero. Habla mi corazón. Permíteme, Señor, sentir el deseo. Señor, engrandece mi fe para buscar tu rostro. Pon en mi corazón, Señor, el deseo de aprender, de crecer y de darle el valor a tu verdad que tú quieres que yo le dé. Señor, si me falta a mí entregar mi corazón a ti, en esta tarde quiero abrirlo, Señor. Quiero poner en tus manos mi vida, mis pensamientos y lo que soy. Te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Que de hoy en adelante, Señor, yo sea diferente. Que haga tiempo para tu palabra, que la estudie y sobre todo que empiece a ponerla en práctica. Bendigo tu nombre y te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero darte gracias por haber estado con nosotros y gracias por tus oraciones. Dios bendiga tu corazón, bendiga tu familia. Te ruego que tengamos en oración a Jazmín y a su esposo, quienes están en Los Ángeles recuperándose de alguna difícil situación en la cual el coronavirus llegó a su hogar y tanto él como ella necesitan mucho de nuestras oraciones. Dios te bendiga y Dios bendiga a nuestros hermanos pastores alrededor del mundo, en México, en El Salvador, en Ecuador, en Washington, de donde quiera que nos escuchen. Dios me les bendiga y buenas tardes.